New year, new pleasure. Start 2025 with Starship's Customer Appreciation Days every day in January. Visit Starship locations on Old National Road in Atlanta, Terra Boulevard in Jonesboro, and Highway 34 in Noonan, and indulge in an extra 20% off when you whisper the secret keyword pleasure at checkout. Awaken your passions and spice up the new year with 20% off in-store every day in January. Just say the secret word pleasure. Make 2025 the year of endless pleasure with Starship, your trusted partner in sexual health and wellness. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. ¿Estás cansado de viajar como todo el mundo? ¿Buscas una experiencia nueva, una manera de conocer la historia de los sitios por los que pisas? Los Calamares a la Romana y Grupeando Tour te ofrecemos una experiencia mágica, inmersiva, casi divina. Ven con nosotros a visitar Atenas, los grandes campos de batalla de las guerras médicas. O si lo prefieres, acompáñanos a la eterna Roma. O visita Pompeya, Herculano, Paestum o el yacimiento submarino de Baia. Únete a esta experiencia inmersiva. Siente, toca, experimenta la historia. Para hacerlo solo tienes que contactar con Grupeando Tour en su correo electrónico info@grupeandotour.com, y allí te darán toda la información. Y lo más importante de todo, te vendrás con nosotros, con Ángel Portillo Lucas y Sergio Alejo Gómez, que guiaremos tus pasos por los senderos de la historia. Te esperamos, únete a nosotros. Sálvate, calamares, bienvenidos, bien hallados a una nueva entrega especial, a un nuevo programa intersemanal, un programa en solitario, un programa tipo monólogo en el cual quiero compartir con vosotros una píldora especial, una píldora no relacionada con Roma. Nos salimos de esos calamares a la romana para hacer esos calamares a la no romana, que le podríamos llamar a esta sección. Unos calamares especiales. Y hoy vuelvo a irme a Grecia, a mi amada Grecia, para hablaros de una ciudad. Una ciudad a la cual las fuentes antiguas, las fuentes clásicas llamaron la perla de Occidente, ni más ni menos que Siracusa, la gran ciudad de Sicilia. En este capítulo quiero hablaros de esta maravillosa polis. Como bien expone el título de la entrega de hoy, una de las más importantes, por no decir la más importante de todas las que los griegos fundaron en el sur de Italia y la isla de Sicilia, el territorio conocido como la Magna Grecia. Y ya que voy a hablar de colonización, porque esta ciudad en origen es una colonia, me remito a refrescaros el concepto de movimientos migratorios de los que os hablé hace ya unas semanas, en aquella entrega especial dedicada a la colonización griega del Mediterráneo. Os recuerdo que fruto de esas migraciones tempranas se fundaron algunos asentamientos en la parte más occidental del Mediterráneo,
Sí, al igual que otras regiones como el Ponto Euxino, el Mar Negro, o la costa de Jonia en Asia Menor. Inicialmente fueron factorías comerciales o colonias de modestas dimensiones, aunque con el tiempo fueron creciendo en tamaño e importancia hasta llegar a convertirse en ciudades con mucho peso y mucha relevancia en el mundo antiguo. Y algunas de ellas se erigieron en centros neurálgicos de poder, como por ejemplo la única colonia de Esparta, la ciudad de Tarento, situada en el tacón de la bota de Italia, o la ciudad que va a ocupar los siguientes minutos del programa, Siracusa. Sin duda, una ciudad-estado que se convertiría en la potencia hegemónica de al menos la parte oriental de Sicilia. Y entrando ya en el meollo, para no entretenernos demasiado, os doy un dato de que esta y otras ciudades helenas tan alejadas de Grecia continental también jugaron un papel muy destacado en las famosas guerras del Peloponeso, de las que también hemos hablado en algún momento. Y si no, pues ya hablaremos, no os preocupéis, que para eso estoy aquí. Así pues, en el año 413 a.C., los habitantes de Siracusa, junto a sus aliados, que eran básicamente los oficiales enviados desde Esparta para ayudarles, infligieron una severa y contundente derrota a los atenienses, ya que estos habían enviado una expedición hasta Occidente, trasladando hasta la isla el campo de operaciones de aquel ya largo y sangriento conflicto. Y los siracusanos, tras alzarse con la victoria y habiendo esclavizado a los supervivientes atenienses de una manera brutal, se dieron cuenta de que en el horizonte emergía un antiguo enemigo, Cartago. Una potencia muy antigua, mucho más antigua que Roma también, mal que le pesen algunos. La otra gran potencia del momento, que se estaba convirtiendo en un coloso capaz de hacer frente a la coalición de ciudades-estado griegas que controlaban la parte oriental de la isla. Y pese a que ya estos cartagineses habían sido vencidos años atrás en la batalla de Himera, hicieron acto de presencia de nuevo, con más fuerza si cabe y con más ganas de venganza. Y poquito después de ese año 413 a.C., en el 409 a.C., iniciaron la conquista y rápidamente se hicieron con núcleos tan importantes como Himera, Selinunte o Agrigento. Pero eso no fue más que un aperitivo. Y 3 años más tarde volvieron a la carga, con más fuerza, con más brutalidad que nunca. Aunque por suerte para los griegos de Sicilia emergió un hombre que fue capaz de plantar cara a la amenaza púnica. Ni más ni menos que Dionisio, el tirano de Siracusa. Sí, habéis escuchado bien, estoy diciendo tirano. Pero os recomiendo que no caigáis en el error de pensar que un tirano en el mundo antiguo era una figura despótica o que ejercía su cargo mediante la fuerza y la violencia. No. Ahora os explico. Para los griegos, la tiranía era una forma de gobierno más. Existía la monarquía, en desuso ya por aquellos tiempos, excepto en Esparta, única en su especie, como ya sabéis, o incluso la democracia. Pero la democracia que desarrollaron los griegos antiguos no era tampoco comparable con la que tenemos nosotros en la actualidad. Era más bien el gobierno de los mejores, es decir, de los que tenían más dinero, y el pueblo llano no podía participar prácticamente en ella. Y la tiranía venía a ser un gobierno unipersonal, eso sí, obtenido mediante el derrocamiento de un régimen anterior, seguramente democrático, mediante el uso de la fuerza. Y hasta ahí podría decirse que se asemeja bastante al término más moderno. Podríais decir, ¿cuál es la diferencia, Sergio? Nos estás tomando el pelo, ¿no has dicho que era tan diferente el concepto? Bien, paciencia, ahora os lo explico. Y es que resulta que para los griegos antiguos el término en sí de tirano no estaba tan cargado de connotaciones peyorativas. Muchos de esos golpistas eran queridos y populares entre su pueblo. Aunque eso no quiere decir que la manera en que obtenían el poder fuera legítima, ya que los oligarcas que lo habían perdido se encargaban de deslegitimizarlos. Y lo hacían constantemente al serles arrebatado el control que poseían de una manera tan cruel, por la fuerza. Ellos eran los primeros interesados en enriquecerse sin que nadie pudiera hacerse
cargo de nada para evitarlo. Así resulta que, como norma general, los tiranos ejercían gobiernos más justos con el pueblo llano, pero sometían a más presión a los ricos, ya que siempre eran una amenaza para su gobierno. Se puede entender, llegados a este punto, el odio que les profesaban estos aristócratas, llegando incluso a buscar por todos los medios que fueran depuestos o incluso asesinados. Pero regresando ya a nuestro Dionisio, debo añadir que se encargó de mantener a raya a los cartagineses durante el tiempo que estuvo en la cúspide, llegando a infligir severas y contundentes derrotas. Se esforzó bastante en recuperar el control de la parte oriental de Sicilia, aunque jamás logró expulsarlos de la parte occidental, donde los púnicos se establecieron y se hicieron fuertes. Entre las medidas populares que tomó Dionisio el tirano de Siracusa, encontramos, por ejemplo, el de concederles la ciudadanía a todos los refugiados de las polis que habían sido arrasadas o dominadas por los cartagineses. Además, se encargó de fortificar a conciencia la meseta de las Epípolas, a la vez que hizo lo propio con la fortaleza de la Ortigia. Con los cartagineses bajo cierto control, tomó la decisión de iniciar la expansión de Siracusa y se centró en las ciudades griegas del otro lado del estrecho. La primera en caer fue la de Regio, lo que supuso un movimiento estratégico destacado, ya que se hacía con el dominio de las dos orillas del estrecho de Mesina. Imaginaos. Un visionario este Dionisio, a la par que un gran militar. Pero no se conformó con eso y avanzó hasta el Adriático, conquistando más ciudades, aumentando de esa manera su área de influencia. Siempre se mostró leal a la alianza con Esparta, a la que apoyó cuando se convirtió en la potencia hegemónica de la Grecia continental. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Tras esta cuña, apoyad, recordad a la República Calamar, os lo agradeceremos. Continuamos con Dionisio y su expansión. Pero todo no era bueno y contó con muchísimos detractores. También hubo autores contemporáneos suyos que lo alabaron y vieron en él un hombre que irradiaba poder y que podía llegar a ser el encargado de unificar a todos los griegos frente a las amenazas exteriores que les asolaban por todas partes. Pero ese sueño jamás se cumplió y el tirano pasó a mejor vida en el año 367 a.C., siendo sucedido por su hijo, llamado también Dionisio. Y como veis, la tiranía también podía ser hereditaria. Y este segundo Dionisio sabemos que fue instruido por el mismísimo Platón, que intentó que fuera un gobernante justo, a imagen y semejanza de su padre. Aunque por desgracia no todos los hijos se parecen a los padres. Por suerte o por desgracia, dependiendo siempre del prisma desde el que se haga tal apreciación. Y este segundo Dionisio no duró mucho en el gobierno y fue destronado por su cuñado en el año 357 a.C., solo 10 años después. Aunque la fortuna quiso que pudiera recuperar el poder al poco tiempo, eso sí, acabando previamente con la vida del usurpador. Aunque ese tiempo de incertidumbre fue aprovechado por algunas de las ciudades de Sicilia para establecer sus propios regímenes políticos y sacudirse el yugo de Siracusa. Y fue en ese preciso instante cuando los cartagineses parece que también reaprovecharon ese inciso de tiranía y recobraron el ímpetu y las fuerzas y se lanzaron de nuevo a la guerra. Aprovecharon esa fragmentación y esa división de las ciudades griegas. Y este segundo tirano, este segundo Dionisio II en su nombre, se vio forzado a buscar la ayuda en la Grecia continental, ya que parecía no detentar el poder y la influencia que tuviera su padre en su día. Su demanda de auxilio fue aceptada por Corinto, la que había sido la metrópolis de origen de los colonos que fundaron la ciudad, de Siracusa. Estos corintios enviaron a uno de sus generales más importantes, un tal Timoleón, al mando de un contingente de mercenarios. Pero
en lugar de ponerse a las órdenes del tirano, aprovechó el momento y su pequeño ejército para derrocarlo. Yo creo que tal vez los oligarcas de la ciudad estaban detrás de esta maniobra. Y eso ocurriría en el año 343 a.C., tras lo cual hizo lo propio con otros tiranos griegos establecidos en diferentes ciudades-estado que se habían hecho con el poder después de haberse independizado de Siracusa. Este Timoleón sabía jugar bien sus cartas. Además, tuvo tiempo para vencer a los cartagineses en la batalla del río Crimiso. Y el siguiente paso, pues podéis imaginaros cuál sería, ¿no? Restablecer la democracia. De los oligarcas, evidentemente. Aunque, como ya os he dicho antes, las democracias basadas en estos poderes de las antiguas oligarquías tenían algo que ver en que todo esto ocurriera. Y tras la victoria contra los púnicos, la calma volvió a reinar en la isla. Y muchas de las ciudades que habían sido destruidas y abandonadas fueron repobladas con gentes que provenían de las ciudades de la Grecia continental, o sea, otro movimiento migratorio. Una recolonización. Ya mayor, este Timoleón falleció y fue enterrado con honores en Siracusa, y se dice que los propios ciudadanos costearon el sepelio agradecidos por su gran gestión. Tras la muerte del Corintio, los tiempos de calma llegaron a su fin y en el 319 a.C. otro hombre emergió de la nada. Se trataba de Agatocles, un antiguo partidario de la facción demócrata de la ciudad que había sido obligado a exiliarse unos años atrás. Este Agatocles había servido en el sur de Italia bajo la bandera de diferentes ciudades griegas durante su retiro forzado diríamos, aunque regresó a su querida Siracusa aprovechando una amnistía general. Y su experiencia fue un grado a tener en cuenta y fue nombrado jefe militar de la ciudad. Los que le concedieron ese poder no eran conscientes de la ambición de Agatocles, que en el 317 a.C. ya se alzó con el poder iniciando otro periodo de gobierno tiránico. Pero Agatocles era un tipo listo, y además sabía que las tiranías estaban mal vistas, y más tras tantos años de gobierno pseudo-democrático, así que movió ficha. Quiso legitimar en cierto modo su ascenso mediante el uso de las armas, convocando una asamblea y devolviendo el poder al pueblo. Y estos, dándose cuenta del gesto de buena voluntad, le aclamaron para que se quedara y le concedieron además el título de Strategos Autocrator, o lo que es lo mismo, el general en jefe de Siracusa, de todos los ejércitos. Lo que viene siendo igual que un tirano, para ser más exactos, un movimiento muy muy inteligente por parte de Agatocles. Los primeros años de su gobierno se caracterizaron por sus medidas favorables a los que menos tenían, ya que prometió abolir las deudas y distribuir las tierras entre los ciudadanos de Siracusa, entre todos. Vaya, lo que os decía antes sobre los tiranos. Poco a poco fue creciendo su influencia en toda la isla, haciendo grande de nuevo a Siracusa. Pero los cartagineses volvieron a la carga y pusieron sitio a la ciudad en el año 311 a.C., así que Agatocles decidió que la mejor manera de vencerlos sería llevar la guerra al norte de África, hasta territorio enemigo, hasta Cartago. ¿Os pensáis que fue Escipión el único en llevar la guerra a África? ¿O que fueron los cónsules y los generales romanos durante la Primera Guerra Púnica, los que llevaron la guerra a África? No, esto ya era antiguo. Ya lo había hecho Agatocles años antes. Pero no le fue demasiado mal al principio. Tuvo éxito. Aunque para el año 307 a.C. se vio obligado a firmar un tratado de paz con Cartago después de que parte de su ejército, bajo el mando de su hijo, fuera severamente derrotado por los cartagineses. Esta aventura en suelo africano no le fue demasiado bien. Regresó pues Agatocles a Sicilia, portando ventajas tras la firma del acuerdo con sus enemigos. Y tras un periodo de relativa paz, en el 304 a.C., se proclamó ni más ni menos que rey, siguiendo el estilo macedónico de los sucesores de Alejandro, y llegó a inmiscuirse de pleno en las guerras de los diádocos, de esos sucesores de Alejandro.
En el año 289 a.C. fue asesinado y Siracusa quedó desierta de gobierno, iniciándose de nuevo una guerra civil entre los candidatos a ocupar la vacante, un tal Icetas y un tal Menón. El primero de ellos se acabaría imponiendo, aunque no duraría mucho en el poder, lo suficiente para cumplir hasta que apareciera en el horizonte un nuevo candidato. Y ahora cuando os diga el nombre del candidato, seguro que os va a sonar y seguro que me vais a pedir que hable de él. Y no es ni más ni menos que Pirro del Épiro, el gran aventurero, el gran defensor de las causas perdidas. Pirro que vino desde el Épiro a ayudar a los tarentinos y acabó estando incluso en Sicilia y metiendo su nariz en todos los meollos y en todos los fregados. Pero bueno, esa es otra historia que si queréis, pues más adelante, si me lo pedís en comentarios, hablaré de Pirro. Ya tenemos algún capítulo, alguna entrega, algún episodio en el canal de YouTube y si no ha sonado, sonará en el podcast también algo sobre Pirro. Pero bueno, yo os explicaré toda la historia de Pirro si me lo pedís con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Hasta aquí la píldora de hoy dedicada a Siracusa, la perla de Occidente, esa maravillosa ciudad, esa maravillosa colonia de Corinto que se convirtió en una ciudad muy importante, en una gran potencia que incluso fue superior a su propia fundadora. De ahí lo que os decía en el episodio de las colonias, de la colonización griega del Mediterráneo. Existieron ciudades que superaron a sus metrópolis. Y este es el claro ejemplo. Dejadme todos los comentarios que queráis, os los leeré, los responderé. Y hacedme peticiones también, si queréis que hable de algo en concreto, de algún personaje, de alguna historia que no tenga que ver nada con Roma. Yo estoy muy satisfecho con esta nueva sección de Calamares a la no romana. Me gustaría conocer también vuestra opinión, saber qué pensáis, si queréis que siga grabando estos episodios o si preferís que lo deje estar porque no os gusta. También aprovecho antes de despedirme para recordaros que está pendiente todavía el viaje a Roma, que podéis apuntaros con Calamares a la Romana, podéis venir a la Ciudad Eterna con Ángel y conmigo con Grupeando Tour. Simplemente tenéis que escribir un correo electrónico a grupeandotour@gmail.com y os haremos de Cicerone. Os guiaremos por las calles de Roma y os haremos vivir una experiencia espectacular. Veníos con Calamares a la Romana a Roma y disfrutaréis de una experiencia única. Suscribíos también a nuestros canales en YouTube a Sergio Alejo Gómez y aquí en podcast exclusivo. Este episodio lo podéis encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Spreaker Radio. Y suscribíos, por cierto, también al canal de Ángel en iVoox, Lignum en Roma. Sin más, un placer haber compartido unos minutitos de historia con vosotros, una pequeña píldora de historia griega, helena. Sed felices y luchad por vuestros sueños. Eterna, eterna,